Buenas tardes, honorables concejales, un cordial saludo, bienvenidos al recinto del Consejo. Señor secretario, por favor, verificar el quórum si es tan amable. Acevedo Giraldo Diomedes Dionisio. Presente. Aristizábal John Edier. Presente. Franco Muñoz Luis Alberto. Presente. García Ospina Diego Fernando. Presente. Giraldo Montoya Germán Albeiro. Gutiérrez Mejía Elior Minsul. Presente. Gutiérrez Enciso Gustavo. Presente. Herrera Cardona Víctor Raúl. Presente. López Ospina Albeiro. Presente. Montes Sánchez Leonel. Presente. Ospina Quintero Carlos Andrés. Presente. Patiño Daniel Felipe. Presente. Valencia López José Augusto. Presente. Hay quórum, señor presidente. Gracias, señor secretario. Por favor, segundo punto. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno de Pensilvania. Cuarto, discusión y aprobación del acta número 1 del 2 de febrero de 2026. Quinto, discusión y aprobación del acta número 2 del 3 de febrero de 2026. Sexto, intervención directorero ONIMPEC, José Fernando Salazar Puerta. Séptimo, elección de comisiones permanentes y de la mujer. Octavo, elección de comisiones legales. Noveno, comunicaciones, proposiciones y varios. Décimo, cierre de la sesión y convocatoria para la próxima. Gracias, señor secretario. Honorables concejales, aprueban el orden del día leído para el día de hoy. Continuamos. Tercero, himno de Pensilvania. Salve tierra donosa y fecunda, de riqueza, de honor y esplendores. Salve nido de sueños y flores, de placeres, encanto y amor. A ti canta mi pecho inflamado, de fervor, entusiasmo y orgullo, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción. Pensilvania, al nombrarte mis labios, de tu amor se enardece la llama, pues tu nombre es hechizo que inflama de placer y de amor juvenil. Si nos brindas glorioso pasado de trabajo, de paz y ventura, la virtud de tus hijos augura un risueño y feliz porvenir. Salve tierra donosa y fecunda, de riqueza, de honor y esplendores. Salve nido de sueños y flores, de placeres, encanto y amor. A ti canta mi pecho inflamado, de fervor, entusiasmo y orgullo, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción. Hoy te... Señor secretario, siguiente punto. Cuarto, discusión y aprobación del acta número 1 del 2 de febrero de 2025. Honorables concejales, ponemos a consideración el acta número 01 del 2 de febrero de 2026. Si alguno tiene alguna modificación o alguna objeción para hacerle al acta, la ponemos en consideración. Entonces anunciamos que se va a hacer la discusión del acta número 01. Aprueban, honorables concejales, el acta. Siguiente punto.
Quinto, discusión y aprobación del acta número 2 del 3 de febrero de 2026. Honorables concejales, está a disposición de ustedes el acta número 02, por si tiene alguna objeción o algún criterio con respecto a ella. Cierre la discusión. Entonces aprobamos el acta número 02 del 3 de febrero del 2026. Siguiente punto. Sexto, intervención director Aeroimpec José Fernando Salazar Puerta. Secretario, ¿qué nos dijo el director, secretario, es tan amable? Señor presidente, me dijo que ya estaba llegando. Si gusta hacemos un receso. Demos un 5 recesito de unos minuticos mientras llega el director José Fernando Salazar Puerta. Le damos la bienvenida al doctor José Fernando Salazar Puerta, director del IMPEC, que nos acompaña en la tarde de hoy. Muchas gracias, doctor, y bienvenido a la corporación para acompañarnos esta tarde acá.
ya está a disposición de usted, nos va a comentar cómo va todo el tema en el INPEC. Muchas gracias. Tiene la palabra doctor José Bernardo. Muchas gracias, señor presidente, honorables concejales, muy buenas tardes. Me excuso por la tardanza, tenía otras ocupaciones, estaba en otra reunión y por eso no pude llegar a tiempo, pero bueno, ya estamos acá. Vamos a comentar pues lo que casi todos los años comentamos sobre la situación penitenciaria y carcelaria en el municipio de Pensilvania, Caldas. ¿Sí está? La situación acá en el municipio y en el establecimiento. El establecimiento penitenciario y carcelario de Pensilvania tiene la jurisdicción de Pensilvania, Manzanares y Marquetalia. Nosotros pues recepcionamos las personas privadas de la libertad que estén condenadas en estos municipios, porque la obligación legal del INPEC es recibir internos condenados o personas privadas de la libertad condenadas. Los sindicados, como siempre le he dicho, es responsabilidad de los entes territoriales, llámese en alcaldías, gobernaciones. Pues eso ya está determinado desde la ley 65 del 93, que son cárceles municipales, que son cárceles departamentales y cuáles son las cárceles del INPEC. Como les decía, nosotros tenemos a cargo las personas privadas de la libertad condenados. La diferencia para que una persona esté en el INPEC, que sea condenado, es que una persona condenada recibe tratamiento penitenciario y viene a cumplir la función de la pena, que es eso, la parte de resocialización, reeducación, que se las damos en el INPEC. No así los sindicados, porque las personas sindicadas son personas que tienen una medida de aseguramiento que les dicta un juez de la República para que comparezcan ante el proceso o para que no vayan a interferir con el proceso o porque se tiene indicios de que se va a fugar, o por eso es que una persona sindicada va a un centro de reclusión, que no debe ser una cárcel, porque los ordenamientos internacionales ordenan que las personas condenadas deben de estar separados de los sindicados, no se les puede dar el mismo tratamiento. Sin embargo, en Colombia pues se hace esa excepción desde hace muchos años y en las cárceles encontramos personas condenadas y sindicadas en las cárceles del INPEC. Sindicados de pronto de alta peligrosidad o de alta connotación pueden estar en el INPEC, pero aquí pues tenemos hay muchos sindicados en las cárceles del país a cargo del INPEC. Por eso es que está esa distinción y por eso los sindicados son responsabilidad de los entes territoriales, porque a ellos se les debe respetar el debido proceso, son personas que están compareciendo ante la autoridad judicial para responder por una investigación que le están haciendo. Aclarando eso, entonces vamos a hablar específicamente de la cárcel de Pensilvania. En el establecimiento contamos hoy día con 87 personas privadas de la libertad. La capacidad del establecimiento son 56 personas privadas de la libertad, o sea que contamos con un hacinamiento del 55%, como todas las cárceles del país. De esos 87 personas privadas de la libertad que tenemos en el establecimiento, 60 son condenadas, o sea que son del INPEC, y 27 son sindicadas. Esas 27 sindicadas son las que nos están generando el hacinamiento en el establecimiento. Y ahí es donde se da la vulneración de derechos humanos. ¿Qué ha dicho las diferentes cortes, los diferentes jueces sobre el caso de cosas inconstitucionales en Colombia? El caso de cosas inconstitucionales en Colombia es que se violan los derechos humanos de las personas que están privadas de la libertad, llámese centros de reclusión o centros transitorios como las estaciones de policía o las juris de la fiscalía. Que eso, un recuento así histórico es que en la sentencia T-153 de 1998, la Corte Constitucional declaró la existencia, por primera vez en Colombia, de que existía un caso de cosas inconstitucionales. O sea que el Estado no estaba brindando, no estaba protegiendo derechos fundamentales de las personas. ¿Cuáles derechos? Los derechos humanos de las personas privadas de la libertad por el hacinamiento. ¿Qué pasaba con el hacinamiento? Internos durmiendo en el suelo, internos durmiendo en los baños, en las escaleras de las cárceles. Desde 1998 que se hizo la primera declaración de la T-153, de la sentencia T-153,
El Estado colombiano no ha podido solucionar el hacinamiento en las cárceles, por eso vemos que todavía Pensilvania a 2025 tenemos hacinamiento. ¿Qué ordenó en esa sentencia? Que el Estado debía de bajar el hacinamiento, de construir más cárceles, dio un poco de órdenes que se reafirmaron en el 2013 con la sentencia T388 y la sentencia del 2015, la T762, donde reafirmó y dijo esa violación de derechos humanos a las estaciones transitorias de detención, como los calabozos que tienen las estaciones de policía y las calabozos que tienen las URIs, las unidades de reacción inmediata de la Fiscalía. ¿Qué pasa con eso? Que capturan a una persona, como pasa acá en Pensilvania, se captura a una persona con una medida de aseguramiento, está sindicada, le dan medida de aseguramiento intramural, o sea que tiene que estar en una cárcel. Y obviamente lo dejan en la estación de policía o en la URI. Esos sitios no están adecuados porque esos son sitios transitorios. Esos sitios es para que una persona permanezca máximo 36 horas, como lo dice la ley y como siempre lo han dicho en las tutelas. Hay tutelas que han ordenado recibir al IMPEC internos que están en las estaciones sindicados, al IMPEC que los distribuya en las cárceles que a bien tenga. Pero también se está incumpliendo porque es que las sentencias del estado de cosas inconstitucional les dice que el IMPEC no puede tener hacinamiento y por eso es que se declaró el estado de cosas inconstitucional, entonces no están resolviendo nada. Igualmente las URIs y las estaciones de policía como acá en Pensilvania no son sitios que están adecuados para tener a esas personas más de 36 horas, pero ahí se quedan porque como es responsabilidad de los entes territoriales, en la sentencia, como estaba diciendo, sentencia unificada 122 del 2022, hay unas órdenes concretas que les dieron a los entes territoriales. ¿Cuáles son esas? Que nosotros ya, pues y al IMPEC, pero nosotros ya hemos cumplido varias de esas. Dice aquí en el auto, en el último de los últimos autos que salió el 1096 del 2 de julio del 2024, dice: ordenar al IMPEC que con el apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación traslade de manera inmediata a las de la sentencia unificada 222 del 2022 que impuso el deber de abstenerse a generar trabas o obstáculos administrativos que impidan que las personas en cumplimiento de pena lleguen al establecimiento. No pasaba en Pensilvania, pasaba en otros establecimientos donde decían, no, es que la condena es en primera instancia, entonces no lo podemos recibir hasta que no estén firme. Bueno, ya le dijo la Corte, no señor, si está condenado en primera instancia, recíbalo. Eso ya se superó también. Igualmente cada mes el IMPEC hace un puesto de mando unificado a nivel nacional donde verifica en todas las estaciones de policías del país qué personas están condenadas y qué personas tienen medida de aseguramiento domiciliaria y se hace una recepción masiva. Todos los meses el IMPEC está haciendo eso. El mes pasado lo hicimos el 15 de enero y estamos en espera de ahorita para el mes de febrero hacer otra recepción. Como le digo, no tenemos sino uno condenado acá, de dos que tenemos acá en Pensilvania, hay uno condenado y otro está sindicado. Y en Manzanares tenemos uno condenado que ya también se enviaron los documentos y Marquetalia no tiene personas privadas de la libertad en la estación de policía. Dice aquí con respecto a los entes territoriales, dice ordenar al Ministerio de Justicia el Derecho que coordine con las entidades territoriales y con el apoyo del IMPEC, el apoyo, no que lo haga directamente, con el apoyo del IMPEC, la USPEC, en término máximo de 6 meses contados a partir de la notificación de esta providencia, la elaboración y ejecución de un plan de deshacinamientos de los centros de detención transitorio en todo el territorio nacional que incluya la disposición de bienes inmuebles, la ampliación de cupos penitenciarios y carcelarios o la celebración de convenios interadministrativos entre entidades territoriales y el IMPEC, el cual debe respetar la autonomía territorial y garantizar que las personas privadas de la libertad no permanezcan más de 36 horas en los centros de detención transitoria en cumplimiento de las órdenes sexta y séptima de la sentencia unificada 122 del 2022. Los resultados del plan mencionado deben de ser remitidos a la Sala Especial de Seguimiento, quien podrá intervenir para remover barreras y proponer los ajustes correspondientes. Este plan de designamiento deberá materializarse a través de la formulación de una política pública en virtud de la cual el Ministerio de Justicia y de Derecho actuará como líder y articulador para que supere el estado de cosas inconstitucionales en los centros de detención transitoria, de conformidad con los lineamientos señalados en los fundamentos en los jurídicos 206 y 207 de esta providencia.
Dice que ordenar al Ministerio de Justicia de Derecho que coordine con las entidades territoriales el apoyo de los OSPE y los PEC en término de 6 meses, contado a partir de la notificación de esta provincia, la elaboración y ejecuciones de planes de intervención sobre infraestructura. No se ha hecho, y eso es desde julio del 2024. De infraestructura y las condiciones de habitabilidad para los centros de detención transitoria a nivel nacional, para garantizar en estos lugares cuenten con botiquines de salud, medicamentos de primera necesidad, servicios de alimentación, kit de aseo, colchonetas, cobijas, acceso a los baños, ventilación y luz solar suficiente, así como la separación entre hombres y mujeres, entre otros. Este plan deberá respetar la autonomía territorial y dar cumplimiento a la orden sexta de la sentencia CU 122 del 2022. Los resultados del plan mencionado deben ser remitidos a la Sala Especial de Seguimiento. Aquí hay otra orden: ordenar al Ministerio de Justicia y el Derecho, en los términos de un mes contados a partir de la comunicación de esta provincia, presente un informe sobre el cumplimiento de la orden 18ª de la sentencia unificada 122 del 2022, que se le dispuso promover la aprobación de un documento COMPES para garantizar la financiación de las obligaciones contenidas en el artículo 17 y 19 de la Ley 65. Ordenar a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, que en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Derecho adopten medidas de acceso a la información para que los entes territoriales y la sociedad civil puedan ejercer labores de veeduría en los centros de detención transitoria. Esto se debe incluir publicación del sistema interoperable ordenado en la sentencia T-162 del 2005, en las que ya había hablado, en la página web del Consejo de Política Criminal, informes mensuales y publicados en los centros estadísticos sobre población, el hacinamiento y la garantía de derechos fundamentales de las personas recluidas en los centros de detención transitoria, la remisión de la información de la Corte Constitucional sobre el estado, población y hacinamiento, infraestructura y garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria. Adicionalmente, el informe de seguimiento del estado de cosas inconstitucionales en las que presenta el Gobierno Nacional semestralmente a la Sala Especial de Seguimiento del estado de cosas inconstitucionales, se deberá incluir información a las acciones encaminadas para la superación del estado de cosas inconstitucionales en los centros de detención transitoria. Eso es la parte de las sentencias y el estado de cosas inconstitucionales que ha dado la Corte Suprema de Justicia. Ahora vamos a ver aquí la situación del establecimiento. Bueno, dice aquí, ¿qué es lo que manejamos nosotros dentro de la cárcel? Tenemos la atención y tratamiento, la alimentación, la salud, la recreación, la atención psicológica, la educación, el trabajo, el estudio y la enseñanza y las visitas. En el área jurídica, audiencias virtuales, audiencias presenciales, trámite de beneficios administrativos, trámites de prisión domiciliaria, trámites de libertad condicional y trámites de pena cumplida. En seguridad, la custodia y vigilancia, remisiones judiciales, remisiones por salud, entrevistas con los PPLs, a los PPLs en domiciliaria. Y en derechos humanos, respeto a la dignidad humana y respeto a la vida. Que esto es lo que se le hace con una persona condenada. Los sindicados, ¿qué es lo que tienen? Los sindicados solamente en las cárceles del INPE tiene una cosa que se llama atención integral. A ellos no se les da ningún programa de tratamiento penitenciario. ¿Qué es la atención integral? Se les da la alimentación, se les atiende en los requerimientos de salud, de recreación, deporte, cultura, en atención psicológica, y se incluyen en programas de trabajo, estudio y enseñanza, pero no como parte del tratamiento penitenciario, sino como tiempo de pasar el tiempo dentro del establecimiento, de estar ocupados, de hacer una actividad. Por eso es la diferencia de los sindicados y los condenados, porque a los condenados sí se les da tratamiento penitenciario y va con todos los componentes, con el componente jurídico, los derechos humanos es para todos y la seguridad pues obviamente igual también para todos. Pero esa es la diferencia para el manejo de sindicados y condenados. Lo que hablábamos pues del marco legal, porque es que muchas veces dicen que esto es nuevo. No, esto no es nuevo, esto lo trae la Ley 65 de 1993,
Desde ahí es donde se ordena a los entes territoriales que los sindicados son responsabilidad de los entes territoriales. Entonces habla de cómo surtir esos, y aquí hay unas fórmulas para surtir esos inconvenientes que tiene con el manejo de los internos sindicados. Dice, integración territorial, los municipios podrán convenir la creación, organización, administración y sostenimiento conjuntos de establecimientos de reclusión. Yo la otra vez planteaba, bueno, aquí lo puede ser el Oriente de Caldas, Pensilvania, Marquetalia, Manzanares con el apoyo de la gobernación, o hacer un pabellón en el establecimiento de acá para sindicados, o crear una cárcel para sus sindicados por integración territorial. Habla sobre los convenios que hacemos, que es el artículo 19, que es los convenios que se hacen con el INPEC, que aquí ya hemos hecho varios con los municipios, ahorita más adelante les muestro los valores y qué convenios se hicieron. Dice aquí, recibo de presos municipales, el departamento de municipios que carezcan de sus respectivas cárceles, ¿para quién? Para los sindicados. Podrán contratar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario el recibo de sus presos mediante acuerdo que consagran en las cláusulas contractuales, conviniendo el reconocimiento de que los departamentos o los municipios hagan el pago de los siguientes servicios y remuneraciones. Fijación de sobresueldo para los empleados del respectivo establecimiento de reclusión, dotación de elementos y recursos necesarios para los internos incorporados a las cárceles nacionales, provisión de alimentación en una cuantía no menor a la señalada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para sus internos, reparación, adaptación o mantenimiento de los edificios y de sus servicios si son propiedad de sus departamentos o municipios, porque si no son propiedad del municipio, pues no se puede invertir en infraestructura, por varias razones presupuestales y legales. Cárceles o pabellones de detención preventiva, son las cárceles o pabellones de detención preventiva de los establecimientos de reclusión con un régimen de reclusión cerrado. Estos establecimientos están dirigidos exclusivamente a la atención de personas en detención preventiva, que son a cargo de los entes territoriales, no. Preventiva, y en la atención a las personas de detención preventiva en los términos del artículo 17 de la ley 6593, los cuales están a cargo de los entes territoriales, siempre lo está diciendo la ley desde el 93, o sea, eso no es nuevo, sino que fue un tema nuevo que se dio por lo del hacinamiento en las estaciones de policía. Aquí hablamos pues de la sentencia unificada, de las órdenes que se le dio a los entes territoriales, que dijeron que desde el 2022 le dijeron 3 meses para que adecuaran las cárceles o los calabozos que tienen en las estaciones de policía. No se cumplió. Les dio 6 meses para que los entes territoriales, los alcaldes, no solo Pensilvania, ni Marquetalia, ni Manzanares, ni muchos municipios, muy poquitos en Colombia han cumplido eso, de que de sus bienes muebles que tengan en el municipio, o sea, adapten a una casa, bueno, lo que tenga, o la tenga en comodato, o mire de dónde, que la adecue como una cárcel y las tengan las personas, saquen las personas privadas de la libertad de las estaciones de policía y las lleven a ese sitio y les preste la vigilancia, la salud, la alimentación, todo lo que complica pues llevarlo allá, y la seguridad, la vigilancia. Eso lo dio para 1 año, tampoco se ha cumplido, y le dio 6 años que ya se va a terminar para que cada municipio tenga su cárcel municipal. Aquí pues, hasta donde yo tengo entendido, la administración municipal no ha hecho ni siquiera estudios para construir una cárcel, entonces no va a haber tiempo de cumplir con esas órdenes de la Corte Constitucional. ¿Qué población tenemos en el establecimiento de hoy en día? Manzanares tenemos 10 personas sindicadas, que son de Manzanares y son sindicados. De Marquetalia tenemos 5, de Pensilvania tenemos 12, para una población de 27 sindicados. En detención domiciliaria pues tenemos Manzanares 11, Marquetalia 5, Pensilvania 11, que también tenemos 27 domiciliarios. Costo de cada PPL, dice valor diario, 113.779 pesos le cuesta al Estado colombiano sostener una persona privada de la libertad. El valor mensual serían 3.413.362 y el valor anual por cada persona privada de la libertad le cuesta al Estado colombiano 40.960.345 pesos. Ese es el valor a precios de hoy, del 2026. Ya les muestro de dónde salen los valores. Costo anual por los municipios, o sea, si Manzanares, los 10 que tienen, los 10 personas privadas de la libertad, sindicados que tienen ahorita, le cuesta al Estado 409.603.450 pesos.
eso le cuesta a los 10 angelitos que tenemos allá, perdón, las 10 personas privadas de la libertad que tenemos allá en el establecimiento. A Marquetalia, que tiene 5, le cuesta al Estado 204.801.725. Y los de Pensilvania, que son 12, le cuestan al Estado 491.524.140. ¿De dónde salen esas cifras? Esas cifras las envió la oficina de planeación del IMPEC, donde nos dan los datos. No presenta esto, no presenta sino la, ¿será que tengo que terminar la otra? Bueno, aquí está, costo de la población privada de la libertad. ¿De dónde sale esto? Voy a permitir leer aquí esto. Los costos anuales de una persona privada de la libertad se estima con base a los recursos apropiados por el Sistema Penitenciario y Carcelario IMPEC y la USPEC, en la Ley de Presupuesto General de la Nación, en la cual todos los gastos se cruzan con la población reclusa en intramuros con el objeto de estimar un costo unitario. Dentro de estos costos se encuentran contenidos los gastos de los procesos que apalancan el cumplimiento de la misión institucional y de los servicios e inversiones que demanda la población privada de la libertad, como lo son la infraestructura, la habitabilidad carcelaria, la seguridad, la atención y tratamiento, la salud, la alimentación, entre otros. En este sentido se estima el costo per cápita, el gasto promedio anual de una persona privada de la libertad y el gasto mensual por persona privada de la libertad en relación a los gastos operativos de las cuentas de gastos de personal, adquisición de bienes y servicios, transferencias, gastos de comercialización, producción de costos por tributos, multas, sanciones e inversión. Para la vigencia fiscal 2026 las cifras se indican a continuación. Entonces el presupuesto que tiene el Estado para estas personas privadas de la libertad son de 3.824.322.421.779 pesos, grandecita. Gasto promedio por interno anual 36.885.509, gasto mensual 3.973.792. Entonces hablan de funcionamiento que son 1.715.000 millones de pesos. Por adquisición de bienes y servicios son 404.035 millones de pesos. Por transferencias corrientes 1.582.149. Por gastos de comercialización de productos son 110.233 millones de pesos. Por gastos de tributos, multas, sanciones e intereses de mora son 22.825 millones de pesos. Por inversión son 423.588 millones de pesos, para un total de 4.257.909.815.154 pesos. Si lo dividimos por la población carcelaria que está en enero, eso fluctúa mucho. En enero el IMPEC tiene bajo su custodia 103.952 PPLs al mes de enero. O sea, de ahí sale el costo mensual de cada interno, perdón, anual de cada interno, que son 40.940.345 pesos. Pero ¿qué nos dice la Oficina de Planeación y el IMPEC? Dice: no obstante lo anterior, el producto de la mesa de trabajo realizada entre el IMPEC, el Ministerio de Justicia y el Derecho, adelantada en el año 2025, se analizó el presupuesto tanto del IMPEC como la USPEC, como el propósito de determinar el costo bajo el enfoque del cupo sindicado, en el marco del artículo 19 de la Ley 6593, recibido de personas departamentales o municipales. Posteriormente el Instituto adelantó una reunión interna con los directores regionales en los cuales socializó el valor de cupo sindicado para que a través de ellos se coordinen las gestiones con los entes territoriales. Pasado lo anterior, la Dirección General del Instituto expidió la circular número 0004 del 20 de febrero del 2025, directrices y procedimientos para recibir, gestionar, optimizar y priorizar los bienes y servicios ofrecidos al IMPEC por parte de las personas jurídicas y o naturales con o sin ánimo de lucro. Eso es para hacer los convenios. ¿Cuánto está diciendo el IMPEC que cobremos? Dice, en el año 2025 se dijo que
para el año 2025 lo relacionado con el valor de costo de persona privada de la libertad para recibirle a los municipios, acorde a la determinación de la Dirección de Gestión Corporativa y la Oficina Asesora de Planificación, se estableció que para las vigencias fiscales siguientes al 2025 será el valor base del 2025. ¿Cuánto valía el año pasado y se le cobró a los entes territoriales por recibir una persona privada de la libertad? 13.209.403 pesos fue el valor que determinó el IMPEC para recibirle las personas privadas de la libertad a los entes territoriales, muy diferente al valor del año, que son 40 millones. O sea, ¿por qué? Porque hay unas situaciones de tratamiento penitenciario que son costosas y que no los van a recibir las personas indicadas. Entonces, para el año 2026, dice así que para la vigencia 2026 el costo base del privado de la libertad determinado será de 13.883.833 pesos, que eso es que el valor que había el año pasado, aplicarle el IPC, y eso va a ser el costo por interno al año que está solicitando el INPE para hacer los convenios. Vamos a mirar lo de los convenios que se hicieron con los entes territoriales en años anteriores. Ahí está bien, historial de convenios, desde el 2018. En el 2018 hicimos convenio con Manzanares, no hizo convenio. Marquetalia hizo un convenio por 4 millones de pesos. Pensilvania hizo un convenio por 4 millones de pesos. En el año 2019, Manzanares hizo un convenio por 5 millones de pesos, Marquetalia por 2 y Pensilvania no hizo convenio ese año. Para el 2020, Manzanares suscribió un convenio por 5 millones de pesos, Marquetalia 2 millones de pesos, Pensilvania 4 millones de pesos. En el 2021, Manzanares hizo un convenio por 5, Marquetalia por 3 y Pensilvania por 4. En el 2022, Manzanares hizo un convenio por 6, Marquetalia hizo un convenio por 2.500.000 y Pensilvania no hizo convenio. 2023, Manzanares hizo convenio por 6 millones de pesos, Marquetalia por 3 y Pensilvania por 2. 2024, Manzanares 12 millones, Marquetalia 3 y Pensilvania 2024, 20 millones de pesos. Ahorita para el 2025, el año inmediatamente anterior, Manzanares no realizó convenio porque no estuvo acorde con la cifra que le dio el INPEC, ofrecía menos y el INPEC le dijo no hacemos convenio y no se hizo convenio. Marquetalia hizo por lo mínimo que eran 13.209.403. Pensilvania hizo un convenio por 20 millones de pesos. Santa Rosa de Cabal, que no es de la jurisdicción del establecimiento, hizo un convenio por 50 millones de pesos. ¿Por qué hizo ese convenio? Porque a Santa Rosa de Cabal le recibimos unos PPLs que ordenaron al INPEC que se recibieran por tutela. Entonces, como nosotros recibimos unos internos, o el INPE, no es que hayamos recibido, el INPE ordenó unos para acá y otros para Pácora, entonces Santa Rosa hizo convenio con Pácora y con Pensilvania por esos PPLs, y lo hizo por 50 millones de pesos, tanto acá en Pensilvania como en Pácora. Bueno, vamos a hablar sobre, en la sentencia unificada, sobre el enfoque territorial que se debe tener sobre la sentencia. Dice aquí sentencia C1-122 del 2022, enfoque territorial, dice, la Corte Constitucional, ese es un auto de la Corte Constitucional, como ya lo expliqué, donde se da el estado de cosas inconstitucionales en los centros de detención transitoria, porque extendió la que tenía el INPE a los centros de detención transitoria. Responsabilidad, ¿quiénes son los responsables? Alcaldías y gobernaciones. Se me bloqueó. ¿Por qué afecta a los entes territoriales? Las personas privadas de la libertad permanecen en estaciones de policía y en URIs. Condiciones indignas que generan responsabilidad estatal compartidas. ¿Qué determinó la Corte Constitucional? Que las personas que están en los centros de detención transitoria y en las URIs viven en condiciones indignas.
no se les presta servicio de salud, no tienen una alimentación adecuada, no tienen sitio para recreación, están encerrados las 24 horas del día. Y entonces la Corte asigna deberes directos a las autoridades locales. ¿Cuáles son? La de adecuar el sitio, de tomar en comodato un bien mueble del municipio o un bien que sea propiedad del municipio y acondicionarlo como cárcel transitoria y en 6 años construir su cárcel para solucionar definitivamente el problema. Problemas identificados por la Corte: hacinamiento prolongado en centros de detención transitoria, falta de alimentación adecuada, atención en salud, lo que ya había dicho, infraestructura no apta para reclusión superior a 36 horas. ¿Por qué? Porque están encerrados las 24 horas del día en ese sitio. Componentes territoriales: las alcaldías, administraciones de estaciones de policía y centros transitorios. Gobernaciones, coordinación regional con la política carcelaria. Esto se ha hablado en los consejos de política carcelaria en la gobernación de Caldas, se les ha expuesto toda la problemática de la sentencia unificada y qué soluciones buscar. Secretaría de Salud, afiliación y atención médica, y Secretaría de Gobierno, gestión presupuestal y logística, los convenios y las solicitud de recursos. Órdenes de la en fase transitoria: garantizar la alimentación diaria suficiente. Por ejemplo, en Pensilvania lo hace. Asegurar acceso inmediato a servicios de salud. Ahí sí han habido problemas porque muchos PPLs que han estado en la estación de policía no han recibido sus atenciones en salud. Coordinar de traslados con INPE-USPEC, pues como digo ya, los condenados y todo eso lo hemos recibido, no ha habido ningún problema. Y evitar permanencias prolongadas en donde, en las estaciones de policía. Órdenes estructurales: diseñar soluciones territoriales permanentes, o sea, crear la cárcel. Crear o adecuar centros de detención transitoria dignos. Asignar recursos presupuestales específicos. En el presupuesto de Pensilvania no sé si está contemplado la atención de los detenidos, ya sea para hacer convenios o ya sea para adecuar, porque es que el problema no es mandándolos a la cárcel, mandándolos al establecimiento carcelario, la solución es adecuar dónde van a estar los indicados con todas las garantías y que no se le vulneren los derechos humanos. Y articulación nación-territorio, o sea, hacer convenios con el Ministerio de Justicia, con los COMPES, bueno, buscar recursos para esos proyectos. ¿Qué riesgo se da por el incumplimiento? Incidentes de desacato. ¿Pero de quiénes? Del ente territorial. Responsabilidad disciplinaria y fiscal. Acciones de reparación directa. Seguimiento permanente de la Corte. La Corte creó la sala especial de seguimiento. Como le digo, hay una sala especial de seguimiento. El INPE cada 3 meses tiene que rendir por las otras tutelas, por la T153, por la 368, por las del 2000, las de 1998, las del 2015, las del 2012. Tenemos que dar informes permanentes. Autos posteriores que exigen informes a entidades territoriales. Yo creo que a la alcaldía le deben estar exigiendo esas de la sentencia unificada. Y medidas adicionales que si persiste el incumplimiento. Recomendaciones generales para alcaldías y gobernaciones: realizar diagnóstico local de capacidad instalada, dónde van a poner las personas privadas de la libertad, crear plan de contingencia para sobreocupación, o sea, para el hacinamiento, porque no haya hacinamiento en esos sitios, contar con servicios de alimentación y salud, mantener reporte periódico a las autoridades judiciales. Conclusión: la sentencia unificada 122 del 2022 transitoria en asunto del territorio prioritario. No es solo un problema del INPEC, no, porque los indicados no son del INPEC, exige gestión administrativa, presupuestal y de derechos humanos. Ruta de acción municipal, plan operativo, diagnóstico inmediato de las personas detenidas y capacidad real del centro. Verificación y afiliación en salud, atención prioritaria en casos urgentes, contratación o ajuste de suministros de alimentación. Aquí, según tengo entendido, sí les llevan la alimentación a las personas que están recluidas en las estaciones de policía, pero no en las condiciones nutricionales adecuadas que tiene el INPEC, que ya también lo ordenó la Corte. Tiene que ser en esas condiciones. Los internos del centro de reclusión reciben su desayuno, su almuerzo, su comida y una merienda por la noche. Aquí no les dan todo eso y con las características que son, o sea, que cumplan con los componentes nutricionales y con las calorías necesarias para el día. Eso es con minuta patrón, o sea, eso es bien organizado. Y aquí no cumpliría con eso. Verificación de afiliación a salud y atención prioritaria en casos urgentes,
contratación o ajuste de suministro de alimentación, adecuación básica de espacios, baños, ventilación y colchonetas. No creo que ellos les suministren colchonetas, aquí no les dan la dotación ni les dan kit de aseo, hasta donde tengo entendido, de pronto me equivoco. Activar mesas de coordinación con el INPE, la OSPE, la policía y la fiscalía, gestionar cupos penitenciarios y programar traslados, aprobar recursos de presupuesto municipal, elaborar plan territorial de salud permanente, reportar periódicamente a los jueces y entes de control. Esas son las de la sentencia, más o menos un esbozo de lo que dice la sentencia. Ahora vamos a ver una parte aquí, los riesgos jurídicos, a ver si no entra ahí, los riesgos jurídicos, pues yo cierro esta, que no me quiere salir la presentación, listo, ahí sí. Bueno, no sale. Riesgos jurídicos para alcaldes y consejos municipales. Los consejos, la Corte dejó claro que no es un problema del INPEC cuando hay personas detenidas en instalaciones municipales en condiciones indignas. Los municipios entran en la cadena de responsabilidad. ¿Qué puede pasar? Incidentes de desacato, riesgo inmediato. Si no se cumplen las órdenes relacionadas con alimentación, atención en salud, condiciones mínimas de dignidad y coordinación de traslados. Un juez podría iniciar incidentes de desacato. Por ejemplo, las tutelas que hemos tenido, que los que le comentaba que recibimos de Santa Rosa, sí, el juez ordenó trasladar a los internos y que el INPE lo recibiera, pero en esa misma tutela ordenó a los alcaldes a que cumplieran con la sentencia unificada, o sea, que tenía que adecuar el centro transitorio, que tenía que abrir su cárcel, porque eso no era problema del INPE, y que mientras los internos estuvieran en los centros de detención tenía que adecuar el calabozo de la policía y suministrarle la alimentación, estar pendiente de la salud y abrirle los espacios de recreación y todo eso, porque es que no es solo, sí, le dijo, listo, solucionemos el problema ahorita y traslademos estos para el INPE, pero el alcalde tiene que solucionar de fondo eso. Eso es lo que han dado las últimas tutelas que se han aplicado. Consecuencias personales para el alcalde, pueden ser multas, arrestos hasta por 6 meses, por incumplimiento, orden judicial directa de cumplir con recursos, de no cumplir con los recursos directa de cumplir con recursos municipales. O sea, de pronto si hay una responsabilidad civil o algo así, el municipio paga. Responsabilidad disciplinaria, procuraduría. Se configura por omisión en garantizar los derechos fundamentales, a eso se arriesgan a no cumplir con la sentencia. No apropiar recursos extendiendo la obligación, no apropiar recursos existiendo la obligación, hay una obligación legal de que se cumplan los recursos para las personas detenidas, sean en la cárcel o en otro sitio. Ignorar las alertas de la policía, personería o jueces, puede calificarse como falta grave o gravísima por violación de derechos humanos, y pueden acarrear sanciones, suspensiones o destituciones e inhabilidades. Responsabilidad fiscal de la Contraloría. No ejecutar recursos destinados para la atención de detenidos. Genera condenas judiciales por daños, salud, muerte y lesiones. Se abre proceso fiscal por decremento del patrimonio. Porque lo que le pase a una persona en una estación de policía responde es el municipio. Personas privadas de la libertad pueden demandarse por enfermedades contraídas, muerte bajo custodia, tratos crueles o degradantes y faltas de atención médica. Mira, aquí hay una situación, no sé si se recuerdan que hubo un muerto, dos fugas en un mismo día y un muerto que fue el cura que se suicidó. Pues no sé si habrán demandas, pero las demandas no sobre el INPE o sobre la policía, las demandas es sobre el municipio porque son responsabilidad del ente territorial la custodia de esas personas que están allá. Entonces si hay una demanda, ¿a quién demandan? Al municipio. ¿Quién tiene que pagar? El municipio. ¿Y cuánto plata vale una demanda? Es lo mismo lo que pase con cualquier persona privada de la libertad que esté en una estación de policía. Las demandas caen es sobre el municipio. Entonces hay que ponerle mucha atención a ese tema. Riesgo penal en casos extremos. Si la omisión es grave y consciente, omisión al socorro, prevaricato por omisión, lesiones u homicidios culposos, si hay muertes evidentes. No es automático, pero sí es posible cuando hay advertencias previas.
riesgo específica para los consejos municipales. Los consejos no ejecutan, pero se pueden ser responsables por omisión política. Negar o bloquear las apropiaciones presupuestales necesarias. No ejercer control político frente a la crisis. Desatender alertas de violaciones de derechos. Esto puede generar investigaciones disciplinarias, observancias de los entes de control, vinculación a un proceso fiscal si hay decisiones presupuestales negligentes. Órdenes judiciales que afectan directamente al municipio. La Corte puede ordenar contratación obligatoria de alimentación, ordenar adecuaciones físicas, ordenar creación de centros transitorios, obligar o modificar el presupuesto local. Aquí no aplica la excusa de falta de competencias. Pues eso es lo que dice los temas sobre esta situación. Entonces, pues, como le digo, este año no está tan grave porque no tenemos tantas personas privadas de la libertad, pero eso va a haber porque capturas hay todos los días, nosotros no recibimos porque los convenios ordenan y están en la misma sentencia de que no puede generar hacinamiento en el establecimiento de reclusión. Nosotros ya tenemos hacinamientos, pero ¿qué ha hecho el IMPEC? Nos dijo, listo, hagamos convenios. El año pasado hicimos convenios, por ejemplo, con Pensilvania por 20 millones de pesos. ¿Qué ordenó el IMPEC? Reciba 2. Eso recibimos el año pasado, 2. Mientras que estén sindicados, son del municipio y no se pueden recibir más. Si uno de esos sindicados recobra la libertad o lo condenan, le abre cupo para otro. Entonces hasta ahorita tenemos 2 cupos, porque no daba para uno y el 1.8, pues no se puede, entonces reciben los 2. Pero este año sí le van a poner más cuidado a los convenios y que sea por el valor que estipula el IMPEC, si no, el IMPEC no va a autorizar a hacer convenios. Los convenios sí los hago yo directamente con el señor alcalde, pero con el visto bueno, y hay que esperar a que termine la ley de garantías. ¿Qué tenemos ahorita en Pensilvania? Tenemos 2 cupos, tenemos 2 sindicados que los recibimos en diciembre. Ese convenio va por 1 año, se ejecutó en diciembre, o sea que hasta diciembre de este año tenemos cupo para 2. Si se hace convenio este año por otros, hasta que se ejecute el convenio, se abre el espacio para los otros sindicados, entonces ya quedamos hasta diciembre con 3 o 4, ya en diciembre terminan los 2 y seguimos con el nuevo convenio. Esa es la dinámica que dio el IMPEC y las órdenes que dio el IMPEC a nivel nacional para poder hacer convenios y recepcionar personas sindicadas. El resto de las sindicadas no podemos, por ejemplo, ese sindicado está hace mucho rato. ¿Qué nos dice la policía? ¿Reciban o no? No es responsabilidad de nosotros. El señor alcalde debe tener su centro transitorio, debe tener su sitio ya adecuado para recibirlo allá, pero no se ha cumplido con eso. Entonces, y lo que les digo, lo que le pase a una persona privada de la libertad dentro de la estación de policía es responsabilidad del municipio, no de la policía ni del IMPEC, del municipio, y las demandas van contra el municipio. Entonces, pues, yo sí les pido que de pronto sí le pongan más cuidado y más atención a este tema. Llamen al señor alcalde que explique que en reunión con el Ministerio de Justicia el año pasado hablaban de que los municipios tienen que generar los recursos. ¿Cómo? Una estampilla, mirar de dónde sacan el presupuesto para construir una cárcel. Aquí hace muchos años, el honorable concejal, aquí varios que estaban aquí se dieron cuenta que en años anteriores se estuvo gestionando con el Ministerio de Justicia para crear un pabellón porque este establecimiento estaba en riesgo de cierre y aún sigue en riesgo de cierre. Lo que pasa es que pues todavía no lo han cerrado porque es a incrementar más el hacinamiento, pero es que este centro es inviable para el IMPEC. Aquí hay 34 unidades de guardia con el comandante de vigilancia, 5 auxiliares bachilleres, 10 administrativos, un director. Eso le cuesta mucho al Estado. Esta cárcel es muy costosa para el Estado. Aquí un interno, por el costo, sale más de 40 millones en promedio del país, por lo que es pequeña, no alberga, sino son 56 cupos, que eso no es nada para el costo que le tiene tan alto a la nación. Es que un interno cuesta mucha plata. Ahí vimos 40 millones de pesos y el IMPEC le está diciendo, sí, le recibimos indicados por 13 millones 8, o sea, menos de la mitad de lo que le cuesta al Estado, porque el Estado le sigue costando, mientras que esté en la cárcel le va a seguir costando eso, los 40 millones y pico. Entonces, señores concejales, ahí les dejo la inquietud, cualquier pregunta, cualquier aclaración, con mucho gusto estaré aquí dispuesto. Muchas gracias por la atención. Gracias a usted, doctor José Fernando, por acompañarnos el día de hoy y por su intervención, que es muy importante pues, para darle conocimiento a la comunidad y a los honorables concejales. Ya honorables concejales
Si tienen alguna pregunta para el doctor José Fernando, bien puedan, honorables concejales. Tienen la palabra. Concejal Leonel y seguidamente el concejal Víctor. Muchas gracias, señor presidente, honorables concejales y todos los que nos siguen a través de los diferentes medios. Fernando, una inquietud. ¿Las instalaciones del IMPEC son del municipio o son del IMPEC? No, las instalaciones son del IMPEC. El predio era del municipio, pero se legalizó hace unos 10 años aproximadamente, que el Consejo autorizó para que se le donara al IMPEC y ya es a título de gratuidad, se le dio al IMPEC, entonces el predio es del IMPEC y las instalaciones son del IMPEC. Bueno, eso lo decía era por si de pronto había posibilidades de que el municipio de pronto interviniera en una ampliación del pabellón o intervención ahí, pero ahí no hay posibilidades, diría No, yo, sí, sí había posibilidades, y se estaba gestionando la ampliación de un cupo, o sea, de un pabellón anexo, y se estaba dando, porque eso tiene que ver con, porque es que, es más, ya las edificaciones no son del IMPEC, son de la USPEC, porque eso con la extinción que se hizo entre el IMPEC y la USPEC, todo lo que es infraestructura y todo eso pertenece a la USPEC, pero ya había visto bueno de la USPEC donde autorizaba para que se construyera un pabellón y lo íbamos a hacer por integración territorial, con recursos de la gobernación, de Pensilvania, Manzanares y Marquetalia, y con el visto bueno y también con recursos de la Nación, con el Ministerio de Justicia, que eso era lo que estaba hablando con la ministra de Justicia anterior y con el ministro de Justicia, se me escapó el nombre, de los primeros del ministerio de ahorita de la presidencia de Petro, bueno, Osuna, con el ministro Osuna. Con él se estaba haciendo, el costo del pabellón estaba saliendo más o menos en 6.000 millones de pesos, pero sí iba a ser por integración territorial, para albergar 100 sindicados, que le solucionaba el problema a los 3 municipios. Pero ya por el ministerio y todo eso, y ya pues los alcaldes ya miraron, no, eso cuesta mucho, ustedes tenerlos allá. Entonces se paró, pero sí hay posibilidades de ampliación, lo que pasa es que es costosa, porque son con los diseños que es la USPEC. Muchas gracias. ¿Y otro concejal tiene alguna inquietud? Doctor, yo le quiero dar una preguntita o dos. Por ejemplo, en el caso que usted hablaba ahora, cuando tienen PPLs y no firman convenio con el municipio, como en el caso de Manzanares, ¿a qué pasa ahí con el municipio? O sea, ¿qué pagan con las personas? Diré mejor. A Manzanares el año pasado no le recibimos un solo sindicado. Y lo mismo este año, si no hay convenio no le pueden recibir porque es por convenio. Es más, o sea, pues porque el impedio, digamos que ese beneficio, porque es que mientras que el interno esté sindicado es responsabilidad del municipio. Como le digo, yo en la exposición que hice, Pensilvania tiene 12 sindicados que son del municipio, no son del IMPEC, pero no está pagando los 12, está pagando por 2, o sea que 10 están sin convenio, pero sin embargo el IMPEC los tiene. ¿Y qué dijo el IMPEC? Listo, borrón y cuenta nueva, en el 2025 hizo convenio por 2, recibe 2, y mientras que esos 2 estén sindicados no se puede recibir más. Uno de ellos recupera la libertad o lo condenan, abre el cupo. Mientras tanto, se tiene que quedar en la estación de policía. A Manzanares el año pasado no se le recibió ni un solo persona privada de la libertad sindicada. Cuando los iban condenando, los iban trayendo. Y ahorita tienen uno condenado y me parece que 2 sindicados, si no estoy mal. No se le reciben a ellos, se le recibe el condenado, porque ya el condenado sí es obligación del IMPEC y sí lo tenemos que recibir, pero de resto no se recibe. Otra cosita, usted está hablando del pabellón, o sea, en años anteriores se estuvo viendo la posibilidad de ese pabellón, o sea, eso se quedó más en mera charla y no avanzó nada ese tema del pabellón. Sí, no, por los cambios del Ministerio de Justicia, o sea, porque eso tenía que ser hablado con un COMPES, porque es que son 6.000 millones de pesos, que pues eso ahí es lo proyectado, pero usted va, cada que hay una obra pública, se proyectan 6 y saldrían 10, 12.000, porque eso se aumenta siempre, eso que ya cuando empiezan a construir a los 2 o 3 años ya los materiales han subido, bueno, eso siempre le hacen adiciones y una obra de esas termina en 10.000, 12.000 millones de pesos, que estaba proyectada en 6.000, eso valía hace 2 años, 6.000 millones de pesos, estaba estimado los costos del pabellón.
ahorita pues valen más y como le digo, terminando la obra es mucho más costoso. Entonces por esos costos los municipios y la gobernación no tenían recursos para apropiar ese pabellón porque tiene que ser de acuerdo a las normas técnicas. Otra cosa es que el municipio ya construya su cárcel en otro sitio y como le digo, puede ser una idea es que una integración territorial, que lo hagan Manzanares, Pensilvania y Marqueta le hagan su cárcel y coloquen su administración, sus funcionarios y entre los tres sostengan la cárcel y la construyan, que no tiene que ser con las normas técnicas que pide la USPEC, ya sería pues adecuar, como las cárceles que han habido en muchos municipios, que es una casa adecuada y pues de cárcel no tiene nada, pero ahí están las personas privadas de la libertad y que están en condiciones de seguridad y que se les pueda dar todo lo que se le debe dar a una persona privada de la libertad para que no se le vulneren sus derechos fundamentales. ¿Algo otro concejal, honorable concejal Luis Alberto Branco tiene la palabra? Muchas gracias, señor presidente. Cordial y respetuoso saludo para usted, para los honorables concejales, para el director del Instituto Carcelario y Penitenciario de mediana seguridad en Pensilvania Caldas. Aquí es donde vemos, honorables concejales, los errores que se cometen por la falta de visión de las administraciones municipales. Si la administración municipal en un acto, podemos decir de lambonería, le regaló esas instalaciones, esos terrenos al IMPEC, lo más seguro, y usted lo sabe, señor director, es que tarde que temprano, más temprano que tarde, van a levantar esta cárcel de acá. ¿Cuántas quedan en Caldas? Quedan 7. Quedan 7, o sea, quedan 6 en Caldas nomás. Exacto, quedan 6. ¿Y para dónde van a trasladarla de acá? La van a trasladar para la cárcel de La Dorada o para la de Guaduas, la que hay allá. Exactamente. Si a esa administración municipal, que no fue la anterior entre otras cosas, no le hubiese dado por eso, ahí se tendría esas instalaciones para una emergencia, para cuando llevaran la cárcel de aquí, funcionara como cárcel municipal en asocio con Manzanares, con Marquetalia, aún con Samaná, aún con Marulanda. Y entonces mire, señor presidente, señor director, concejales, esa es la falta de visión de las administraciones. ¿Cómo regalan? ¿Por qué lo regalaron? Y un consejo aquí, ni este ni el anterior, autorizaron para regalar ese bien. ¿Cuánto vale esa cárcel? Eso vale millones de pesos. Y se lo regalaron al IMPEC, con las consecuencias que más tarde ello tendrá para el municipio. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal. ¿Algún otro concejal tiene alguna otra pregunta? No siendo más, doctor José Fernando, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por la exposición que nos da acá para los concejales y la comunidad. Muy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, honorables concejales, por escucharme y por tener en cuenta las recomendaciones que les he dejado para que pues el municipio no incurran en demandas y en situaciones graves que implican, y es presupuesto que en el Estado colombiano todas las entidades es lo que menos tenemos, presupuesto. Gracias nuevamente, señor secretario. Continuamos con el orden del día. Séptimo, elección de comisiones permanentes y de la mujer. Honorables concejales, muy bien saben ustedes, se deben elegir las comisiones permanentes. Entonces no sé si nos ponemos de acuerdo. Tiene la palabra honorable concejal Luis Alberto. Muchas gracias, señor presidente. En nombre de este grupo, de este bloque de 6 concejales, le informamos que ninguno de los 6 tenemos intención de hacer parte ni de la primera ni de la segunda
comisión permanente de esta corporación para la próxima vigencia. Haremos parte de las otras dos comisiones, de la tercera y la cuarta. Ya estuvimos en la tarde de hoy analizando y perfectamente podemos intercambiar en estas comisiones. Quedan 5 bancadas para conformar las comisiones primera y segunda, y aquí quedaría el resto para conformar la tercera y cuarta. Entonces le ruego al señor presidente no ni postular ni tener en cuenta a este bloque de 6 concejales, que adicionalmente no presentaremos ninguna plancha para la conformación ni de la comisión primera ni de la comisión segunda. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto, honorable concejal. Honorable concejal, pero de acuerdo al estatuto del Consejo y al artículo 104, que habla de las comisiones permanentes, tiene un parágrafo donde habla de las comisiones permanentes se elegirán para periodos de un año y ningún concejal podrá pertenecer en más de una oportunidad a la misma o durante el periodo constitucional. Sí, eso ya lo miramos, señor presidente. En el caso mío, por ejemplo, el primer año estuve en la comisión primera, en el segundo año estuve en la tercera y este es el tercer año, puedo estar en la cuarta. Eso ya lo miramos en la tarde hoy, señor presidente. Pero todos no estarían habilitados. Bueno, por favor nos dice entonces las comisiones a las que pertenecieron anteriormente. Sí, señor. Hágame el favor, señor secretario, dele las comisiones que han estado anteriormente los honorables concejales de oposición a la CA. Tiene la palabra el honorable concejal. En aras de transparencia, señor presidente, yo pediría unos 5 minuticos de receso antes de leer lo de las comisiones. Es el favor. Entonces declaramos un receso de 5 minuticos.
Por el favor, señor secretario, de leer las comisiones a que han pertenecido los honorables concejales, si es tan amable. Bueno, honorables concejales, en el año 2024, Comisión Primera, Germán Albeiro Giraldo Montoya, John Edier Aristizábal, Luis Alberto Franco Muñoz. Comisión Segunda, sí señor. Comisión Segunda, Víctor Raúl Herrera Cardona, Gustavo Gutiérrez Enciso, Cristian David Salazar Hernández. Comisión Tercera, Oscar Mauricio Gómez Cardona, Albeiro López Ospina, Diego Fernando García Ospina. Comisión Cuarta, Diomedes Dionisio Acevedo Giraldo, Carlos Andrés Ospina Quintero, Evelio Arminzul Gutiérrez Mejía y Daniel Felipe Patiño Patiño. Para 2025, honorables concejales. Comisión Primera, Daniel Felipe Patiño Patiño, José Augusto Valencia López, Gustavo Gutiérrez Enciso. Comisión Segunda, John Edier Aristizábal, Germán Albeiro Giraldo Montoya, Diego Fernando García Ospina. Comisión Tercera, Carlos Andrés Ospina Quintero, Evelio Arminzul Gutiérrez Mejía, Diomedes Dionisio Acevedo Giraldo. Comisión Cuarta, Víctor Raúl Herrera Cardona, Luis Alberto Franco Muñoz, Albeiro López Ospina y Leonel Montes Sánchez. Tiene la palabra honorable concejal Gustavo. Gracias, señor presidente. Saludo a señor presidente, cordial saludo, los concejales, queridos colegas, a toda la comunidad. No, pues yo siempre he dicho que aquí estoy en un proceso de aprendizaje. Estuve en primera y en segunda. De una me postulo para la tercera y voy ascendiendo, ¿no? Muchas gracias. Señor presidente, Claro, honorable de acuerdo concejal. con lo que acaban de leer, el único concejal de este bloque sería el concejal Diomedes, quien tendría que pertenecer a la primera o a la segunda, porque los otros ya, por ejemplo, Albeiro estuvo en la tercera, fue en la tercera, y el concejal Albeiro, los otros sí no tenemos obligación de estar ni en la primera ni en la segunda. Sí, señor, ya lo tenía muy claro. Aquí había hecho pues más o menos cómo podían quedar las comisiones de acuerdo a lo que dicen los estatutos. Y tenía pues que Albeiro o Diomedes puedan estar en cualquiera de las dos comisiones, en la primera o en la segunda. Ya los otros concejales igualmente tenía proyectado que usted podría estar en la tercera, ya que también habíamos estado juntos en la primera comisión. Entonces, ¿usted ahí nos ponemos de acuerdo o lo hacemos por votación? ¿Están de acuerdo que nos pongamos de acuerdo lo de las comisiones? Entonces las tenía proyectadas de la siguiente forma. Para la comisión primera, Carlos Andrés Ospina, Albeiro López y Diego García. Para la comisión segunda, Daniel Patiño, Evelio Arminzul y Diomedes. Para la comisión tercera, Luis Alberto, Augusto, Valencia y John Edier. Para la comisión cuarta, estaría Leonel, Gustavo, Víctor y Germán Giraldo. Ya, honorables concejales, usted determina si está bien así, si estamos de acuerdo o quiere que reubiquemos los que se puedan mover. Porque inclusive, honorable concejal Luis Alberto, pues en el periodo anterior que estuvimos juntos también, yo repetí varias comisiones y esta semana que estuve leyendo el estatuto fue que me di cuenta que no se debía repetir, inclusive la averiguación también, y en caso de que alguna persona de la comunidad, alguien quiera demandar un proyecto de acuerdo donde haya repetido uno la comisión, pueden tumbar el proyecto. Entonces es mejor curarnos en salud, hacer las cosas bien. Esto es aquí para enriquecernos, cada día aprendemos más. Entonces la idea es hacer las cosas bien, y aquí, como lo he dicho siempre, aquí nos puso la comunidad para representarlos, y el deber ser es participar activamente del consejo y lo que nos comprometimos acá el día que tomamos el juramento acá en la corporación. No sería más. Honorable concejal, tiene la palabra. Presidente, creo que yo quedé en la cuarta el año pasado, no repetiría este año, entonces sería para pasarme a la tercera. Verifiquemos, ahí hágame el favor, señor secretario. Sí, señor presidente, Leonel está en la cuarta comisión. Bueno, estuvo en la cuarta comisión en el año 2025. No, modifiquémoslo. Yo estaba en la cuarta con Víctor. No, usted no estaba en la cuarta. Sí, él estaba en la cuarta conmigo el año pasado.
Hacemos la de la cuarta a la tercera y ya. Entonces, modifiquémoslo ahí. Hágame el favor, señor secretario. Listo. Pero haga la modificación antes de votar porque no se queda sin candidatos. Yo creo que es mejor hacerla antes de votar. Sí, señor, tiene toda la razón. La primera sería Carlos Andrés, Albeiro López y Diego García. Los cambiarían de tercera y cuarta. Los de la tercera pasan a la cuarta y de la cuarta a la tercera, diría yo. Carlos Andrés Ospina, Albeiro López y Diego García. Presidente, podemos hacer un cambio del honorable concejal Diomedes y Albeiro, que Diomedes quede en la primera. Es que no lo quiere soltar. Presidente, la proposición que hace el honorable concejal Diomedes es que él quiere pertenecer a la primera, entonces pasaría a la segunda el concejal Albeiro. Sí, pues ya usted pone de acuerdo. Honorable concejal Diomedes, ¿está de acuerdo de estar en la comisión que proyectamos ahí? Que él está de acuerdo de estar ahí. Entonces la comisión primera quedaría con Carlos Andrés Ospina, Albeiro López y Diego García. La comisión segunda sería Daniel Patiño, Evelio Hermínsul y Albeiro López. Sí, Diomedes, qué pena ahí. No, en la tercera, la que vemos de los cambios. No. ¿Cómo? Ah, no, pero él no. En la cuarta. Pero Víctor no estuvo en la cuarta. Nos vemos para los dos para la cuarta. Para la tercera, que antes 2 por 1. Vamos así. No, la cuarta es la que queda con 4, según los estatutos. Vamos a las 2 así. Listo, cámbialo así. Hagámoslo así. Listo. Listo. ¿Cómo? Y Luis Alberto, de ahí. Sí, porque el Alberto está programa para la tercera. La cuarta. Sí. Gustavo, Germán, ¿y cuál es el otro? Hay Augusto. Sí. Listo. Continuamos. Hágame el favor, señor secretario, entonces, de leer cómo quedarían las comisiones. Bueno, honorables concejales, queda de la siguiente manera.
Para la primera comisión, Carlos Andrés Ospina Quintero, Albeiro López Ospina y Diego Fernando. Segunda comisión, Daniel Felipe Patiño Patiño, Evelio Herminsul y Diomedes Dionisio. Tercera comisión, Víctor Raúl, Leonel Montesánchez, Luis Alberto Franco. Ahí estaría la tercera ya lista. Y para la cuarta comisión quedaría John Edier Aristizábal, Gustavo Gutiérrez Enciso, Germán Albeiro Giraldo Montoya y José Augusto Valencia López. Entonces, ¿están de acuerdo? Como acaban de integrar las comisiones, honorables concejales. Ponga a consideración, señor secretario, entonces, ¿votamos una por una o lo votamos todas en bloque? Entonces pongo a consideración las comisiones para que las aprobemos, señores honorables concejales. ¿Aprueban las comisiones como quedaron constituidas ahí? Honorables concejales, queda pendiente la de la mujer. Entonces ya, ¿quiénes quieren integrar la comisión de la mujer? Que no hayan estado. Entonces todos estuvimos. Ah, sí. No, legal. No, acá tengo, qué pena, honorable concejal, acá tengo la de lo legal. La legal son por periodos de 2 años y las habíamos votado en el 2024, las votamos en el 2025. Entonces yo creería que... Sí, señor, tiene toda la razón. Hay que hacer esa modificación en el orden del día, señor secretario, porque tiene toda la razón el honorable concejal Luis Alberto Franco. Entonces, siguiente punto, señor secretario, es tan amable. Octavo, elección de comisiones legales. Bueno, honorables concejales, de acuerdo al artículo 116 que habla de las comisiones legales, el Consejo Municipal de Pensilvania construirá las siguientes comisiones legales: Comisión para la Equidad de la Mujer, Comisión para los Derechos Humanos, Comisión de Ética y Comisión de Acreditación Documental. Parágrafo. Las comisiones legales se elegirán bajo el sistema de cociente electoral en la sesión de instalación del periodo anual en el mes de febrero para periodos de 2 años. Se exceptúa de esta regla la Comisión para la Equidad de la Mujer. Entonces, ya de acuerdo al artículo, o sea, que quedaría nomás acá por conformar la Comisión para la Equidad de la Mujer. Ya las otras dos, pues como las otras se eligieron el año pasado, no hay necesidad para periodo de 2 años, entonces quedaría nomás por elegir esa comisión. Ya los honorables concejales que de pronto no hayan pertenecido, pues pueden integrar esa comisión. ¿Quiénes quieren postular por la comisión? Señor secretario, entonces anote ahí los concejales que quieran integrar la comisión de la mujer, de la equidad de la mujer. Tenemos 4 concejales postulados, honorables concejales. ¿Alguien más? Listo. Están en este momento en la Comisión de Equidad de la Mujer Daniel Felipe Patiño Patiño, Diego Fernando García Ospina, Leonel Montes Sánchez y Evelio Herminso.
Presidente, ya. Entonces ponemos a consideración la Comisión de la Equidad de la Mujer, a los honorables concejales. Entonces votamos la Comisión de la Mujer, honorables concejales. ¿Están de acuerdo que integren la comisión los honorables concejales anteriormente mencionados? Siguiente punto, señor secretario, si es tan amable. Noveno, comunicaciones, proposiciones y varios. Señor, está en el punto de comunicaciones, proposiciones y varios. ¿Alguno de ustedes tiene alguna proposición, alguna comunicación? ¿Hay comunicaciones para leer? Les cuento, honorables concejales, que la sesión para el día de mañana va a ser con control interno, va a ser a las 4 de la tarde, y una vez voy a aprovechar para leerles el cronograma para la próxima semana. Para el lunes 9 de febrero, corregidores de Bolivia y San Daniel a las 10 a.m. Lo hicimos a las 10 a.m. a petición de ellos, que pidan pues el favor que les queda más fácil en la mañana para el día lunes. Para el día martes va a estar Hacienda a las 4 p.m. Para el día miércoles tenemos invitados a los corregidores de Pueblo Nuevo y de Arboleda. Lógicamente, a petición de ellos también nos sugirieron que les queda más fácil en la tarde, entonces por eso la programamos pues para la tarde. El jueves 12 de febrero estará Servioriente a las 4 p.m. Y el viernes vamos a tener la Secretaría de Salud a las 9:30 de la mañana. Viernes 13 de febrero. Y para este viernes, como le había mencionado, ya tenemos a don Juan Carlos, el de la IESINO, el rector de la IESINO. También, señor secretario, hágame el favor, ¿está por la tarde o en la mañana? También está en la mañana, ya está programada, nos ha solicitado el espacio en la mañana, sí. Sí, señores, continuamos. Señor secretario, si es tan amable, con el orden del día. Décimo, cierre Presidente, ¿qué posibilidades hay la de lunes cambiarla tan temprano? No las de la tarde, después de las 2, no sé, pero es que a las 10 de la mañana. Honorable concejal, pues fue a petición de ellos mismos que pidieron el favor, más por el de San Daniel, que está como que tiene una diligencia por hacer en la ciudad de Manizales, entonces le queda más fácil en la mañana. Entonces tratamos de acomodarnos, igualmente con el corregidor de Arboleda fue el que nos pidió el favor de que nos acomodáramos, porque le queda más tras mano para estar acá por la mañana. Entonces por eso fue que ya... Presidente, una cosita, ¿y no hay posibilidad de cambiar entre los corregidores los del lunes para el martes, que es a la tarde? Presidente. Pues, sí, honorable concejal. Yo también pues sí le quería pedir el favor, en lo posible, que el lunes fuera en la tarde, como siempre se ha utilizado la dinámica de por lo menos este lunes que sea en la tarde. Como dice el concejal Hermísul, se puede trasladar a los corredores para otro día. Voy a tratar de hacer lo posible, honorable concejal, y mañana le damos respuesta al tema después de hablar de pronto con Hacienda y con los corregidores. Continuemos entonces con el orden del día, señor secretario, es tan amable. Décimo, cierre de la sesión y convocatoria para la próxima. Estamos por terminar la sesión del día de hoy.